realizado un diplomado sobre ciberseguridad y actualmente estoy en la parte final de la maestría también sobre ciberseguridad. Eh, como bien dijo Juan Luis, mi foco es dentro de la ciberseguridad, en las organizaciones de la sociedad civil y por lo tanto también intentar ayudar en este aspecto, ¿no? Y en todo lo que vamos a ver hoy. Eh, Vamos a hacer una presentación de unos 40 minutos y después vamos a dar el espacio para poder hacer preguntas que podamos de cosas que quizás no haya tratado por lo comprimido de la presentación o cosas que haya que podamos profundizar de lo que sí hayamos puesto, ¿no? Entonces, en principio, eh, ahí vamos a empezar con la presentación. Seguramente habrán escuchado o, o- o habrán experimentado, además de haber escuchado, que todo lo que hacemos en la vida digital implica muchos datos, ¿no? Desde que navegamos, desde toda la parte que navegamos, mucho más ahora con los dispositivos móviles que están todo el tiempo con nosotros y que por lo tanto van recopilando datos e información de lo que nosotros vamos haciendo. Eh, y eso implica que tenemos, ¿no? Esos datos por un lado y también metadatos, que sería la parte de meta, es como lo más amplio de los datos, sería toda la información que está alrededor de la información principal. Por ejemplo, en una conversación que estuviera teniendo por WhatsApp, obviamente hay una cuestión que tiene que ver con los datos, con la información, exactamente los mensajes que yo me estoy intercambiando con otra persona, pero están ahí los metadatos y con los metadatos nos referimos a la hora en la que hablamos, cuánto tiempo estuvimos hablando, si nos pasamos mensajes, si además de mensajes, esos fueron con mensajes de texto, fueron con audio, fueron con imágenes. Todo esto que nosotros, o sea, antes los que tienen edad como yo, que usábamos teléfonos de línea, por ejemplo, obviamente ahí también había metadatos de qué número a qué número llamábamos, cuánto tiempo duraba la conversación, pero eran muchos menos metadatos y mucha menos información que se podía interceptar o que se podía ir guardando de la que tenemos ahora. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en este momento con los datos que hay en las imágenes que tomamos, ¿no? Con los teléfonos, por ejemplo. Acá van a ver ahora, hay una pantalla, ahí está separado en dos, ahí hay una parte en el medio que no se llega a ver del todo bien, pero que existe. Esto es, vamos a centrarnos ahora en la parte izquierda, que es la que se está moviendo. Esto es con una aplicación que se llama Exif Tool, que la tienen todos los sistemas operativos. Yo estoy en Linux, pero todos los sistemas operativos tienen unas herramientas de estas que lo que está haciendo en este momento es ver toda la información de metadatos que está dentro de esto ya EXIF, de una imagen que yo tomé en un momento para justamente hacer este ejercicio. Entonces, como pueden ver, ahí estoy agrandando un poco la letra para que se pueda ver un poco mejor. Ustedes ven que toda esta información lo tiene la imagen, que es un JPG de una imagen que yo tomé con mi teléfono directamente, y tiene la información obviamente del nombre, cuánto ocupa en el disco rígido, la fecha en la que lo tomé, la fecha en que se modificó, etcétera. Hay muchísima información, como por ejemplo el fabricante del teléfono con el que lo tomé, eh, si estaba la fecha en que fue modificada. Hay un montón, muchísima información. Depende de los teléfonos qué información guarda, pero en general los teléfonos guardan muchísima información y toda esta está comprimida en cada una de las imágenes que mandamos. Hay otro tipo miren, por ejemplo, hay acá información que está sobre el nivel del mar.
por ejemplo, ¿no? El modelo del teléfono con el que lo saqué. Y una que les quería mostrar especialmente es, por ejemplo, en este caso, como tenía puesto el GPS, me permite ver exactamente la altura sobre el nivel del mar en la que lo saqué, 3.600 metros sobre el nivel del mar, y toda la información para geolocalizar exactamente dónde estaba. Y si ustedes quieren saber qué tan preciso era esa imagen, esos datos, les voy a mostrar en el navegador esas coordenadas, son las que están acá. Este es otro, también un sitio web en el cual nosotros podemos insertar las coordenadas que tenemos de algo y obtener la dirección. En este caso, ahí está buscando dónde queda esa ubicación. Esperemos que termine de cargar el mapa. Bueno, a veces esto lo hace más rápido de lo que lo está haciendo ahora, pero les puedo asegurar, espero que termine de cargar en un rato, si no después les muestro la imagen, que por suerte había hecho la captura de esto. Es muy preciso de exactamente dónde está. Acá no sé por qué no termina de hacerlo, pero el mapa, no sé por qué no está terminando de cargar, pero en general es terriblemente preciso sobre el lugar donde está tomada la foto. Vamos a ver si recargando lo hace un poco mejor. Sí, ahí está tomando, ahí está. Entonces, si ven, esto es el centro de La Paz, lo que uno podría entender con 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y esta era la esquina. En ese momento yo estaba en el edificio del restaurante Viena y desde ahí tomé la foto. Como pueden ver, la información es muy exacta de dónde estaba, y por lo tanto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta de cuánta información nuestra o de lo que nosotros generamos va quedando en lo que hacemos, ¿no? Y de nuevo, como ven, hay muchísima información que tiene. ¿Qué es el de al lado? El de al lado es la misma imagen, pero cuando nosotros la enviamos por WhatsApp, ¿no? Acá ven que cambió el nombre. O sea, yo esta me la envié de un número a otro, y ahí podemos ver que ya de por sí le cambió el nombre, le puso que le cambió el nombre de lo que le había dado el teléfono a lo que es WhatsApp. Ya le cambió el tamaño, obviamente le cambió la fecha, porque la fecha tiene que ver ahora con WhatsApp, y no guardó ninguna de la información del GPS, ¿no? Entonces, lo que es importante, ¿por qué lo quiero traer acá? Justamente por la ayuda que prestan ustedes, o el trabajo que hacen ustedes, o muchos de ustedes, tiene que ver justamente con ver cuánta información podemos tener o obtener posiblemente de chats que se den en los dispositivos, o de amenazas que tenga una persona, etcétera, que haya sufrido una persona. Y por lo tanto tenemos que saber qué tipo de información podemos llegar a recuperar y qué cosas vamos a perder. Porque, por ejemplo, una vez que esta imagen se pasa a través de los dispositivos de las mensajerías, las aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Telegram, Signal, cualquiera de esas, le cambian mucho toda la información que conlleva. Y por lo tanto nosotros quizás podemos pensar, la víctima recibió una imagen y por lo tanto de ahí vamos a poder obtener ciertas informaciones, y no es tan así, justamente porque la mayor información queda en la imagen original. Pero ¿para qué sí nos puede servir? Porque si, por ejemplo, nosotros sabemos o tenemos una sospecha de quién es el victimario, podemos, mediante órdenes judiciales, etcétera, secuestrar el teléfono, y a partir de ahí sí ver las distintas informaciones que pueda tener una imagen, o que pueda tener una información que tenga la persona, ¿no? En los dispositivos.
Esta imagen, esto, como decía, esto tiene que ver con un teléfono. Los teléfonos en general guardan mucha más información de una imagen o de otras cosas que hagamos. Las computadoras guardan, pero guardan menos, porque obviamente, o sí, salvo que uno lo tenga conectado al GPS, etcétera, la notebook, no va a tener toda esa información, pero igualmente son datos que podemos ir recolectando de diferentes ejercicios. Y por ejemplo, también tenemos datos que pueden darse en los documentos. Por ejemplo, este es un documento de Word, como pueden ver, y tiene la información de quién fue la persona que lo creó, cuál es la última fecha de modificación, una dirección de correo electrónico, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? O el objetivo de estar mostrándoles esto es cuántos datos quizás podemos recuperar a partir de los objetos que nos envíen o las amenazas que haya sufrido la persona, y a partir de ahí poder hacer que formen parte de la investigación, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos a la idea de que en toda la vida digital, todo lo que nosotros trabajamos dentro de lo digital, existen los datos, existe la imagen, por decirlo así, existe el documento de Word, existe los mensajes que se han pasado entre un victimario y una víctima, pero además están todos estos metadatos que tienen mucha más información sobre esos documentos que nos pueden servir, llegado el caso, para las investigaciones también, ¿no? Entonces es importante saber que, por un lado, existe esto. Ahora, como vimos en el ejemplo de WhatsApp, WhatsApp le borra un montón de todos estos metadatos cuando nosotros enviamos imágenes. Si las enviamos como documento, no, pero en general no es la forma de enviar imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para recuperar bastante de estos datos que quedan en manos o en poder de las plataformas, ¿no? Perdón, el tema es que justamente nosotros también podríamos borrar los metadatos a propósito. Eso es un tema, pero como vimos, mucha de la información que nosotros vamos generando no siempre va a estar en nuestro poder. Por ejemplo, ustedes posiblemente sepan que cuando navegamos en Internet vamos dejando la dirección IP, por ejemplo, que esto es un número que identifica desde dónde nos hemos conectado. Y eso puede dar, las diferentes empresas de Internet pueden decir, este número de IP se lo dimos a Guillermo Movia en La Paz en tal momento, ¿no? en tal horario, por ejemplo. Y entonces eso nos podría servir. Ahora, WhatsApp no nos comparte esos datos directamente. No es que yo desde el WhatsApp puedo saber con qué número de IP estaba conectada la persona que me estaba hablando en el momento en que me estaba hablando. Si me estaba amenazando, para saber dónde está, etc., ¿no? Eso no es algo que nosotros podamos tener acceso a esa información. En general, esa información queda en las plataformas. Lo mismo si alguien nos escribe por Facebook o alguien sube una foto a Facebook, por ejemplo, de una imagen pornográfica, una imagen de cualquiera que nosotros estemos intentando rastrear, no vamos a tener nosotros el acceso a la IP de quien lo hizo, salvo que se la pidamos a Facebook, ¿no? Eso es todo lo que nosotros podamos hacer, pero no es algo que en general podamos sacarlo desde nuestro rol de investigadores desde las computadoras, digamos, ¿no? No es tan fácil. Ahora, ¿qué se puede hacer? Nosotros justo estuvimos por un caso que nos llegó, averiguando y trabajando con gente de Google para ver qué tipo de pedido de información que podemos hacerle a Google y quién lo puede hacer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un caso de violencia de género,
y queremos tener información de la persona que amenazó a la víctima, como les decía, no es tan fácil decir, bueno, esta cuenta, quién accedió a esta cuenta de Google para enviar el correo electrónico, o desde dónde accedieron a esta cuenta de Google para enviar el correo electrónico. Hay alguna cierta información que en el correo electrónico podríamos tener, pero de nuevo, Google o las grandes plataformas, no Google porque sea malo o bueno, borran o van quitando de la información que tenemos nosotros disponibles como investigadores. Entonces, Google sí permite un pedido de información. En el caso de Bolivia, tiene que ser solo en casos de emergencia. No lo podemos hacer solo por una cuestión de interés, digamos, en un caso judicial. La persona tiene que estar en riesgo y ellos evalúan a partir del riesgo la información que nos pueden dar. Y obviamente no lo podemos hacer nosotros, o yo, por ejemplo, no lo puedo hacer directamente, sino que tiene que ser una persona que pertenezca tanto al Poder Judicial o a policías, a organismos de la policía que tengan cierto poder. En este caso es un formulario lo que hay que llenar. Perdón que veo que no está actualizando el navegador lo que yo les estoy queriendo mostrar. Siguen viendo el mapa, ¿no? Sí, lo vemos. Claro, pero no es el mapa lo que yo quiero que ustedes vean. A ver. Mientras tanto, tal vez, Guille, invito a los participantes, a todos los que se están sumando, a dejar sus preguntitas. Lo podemos usar el chat para colocar ahí nuestras preguntas. Y también podemos activar el micrófono si queremos entablar una charla más cercana con nuestro expositor. Para algunas personas que se han ido sumando en los últimos minutos, les doy así como una refrescada de todo lo que estamos viendo. Guillermo nos mostraba cómo funcionan los metadatos en los celulares, cómo es que las imágenes graban esos metadatos, pero al mismo tiempo al usar mensajería como el WhatsApp, hay muchos de esos datos que se borran. Es algo que me llamaba mucho la atención y que por ahí nos puede servir para reflexionar sobre los casos que abordamos. Y ahora, Ahí sí, están viendo el estamos hablando formulario sobre... entonces de Google. Sí, Este formulario, como les decía, no es un formulario que yo, Guillermo Movia, como persona común pueda llenar para que Google me mande información, sino que tiene que ser justamente o un organismo judicial o organismos, fuerzas policiales, digamos, ¿no? Que tienen la posibilidad. Y dentro del formulario se le pide una información de la agencia, etcétera, y hay que no demostrar, pero como decía, es específico en estos casos para todo lo que tiene que ver eh, con situaciones de emergencia donde puede estar en riesgo la vida de la persona. Y una vez que nosotros llenamos esta parte del formulario, después vamos a tener otra opción donde podemos decirle justamente, bueno, queremos que nos den información de desde dónde se accedió a esta cuenta de Google, o desde qué IP se accedió, o cuál es el nombre de la persona que tiene registrada esta cuenta de Google, cuál es el número de teléfono, por ejemplo, si esa cuenta de Google está asociada a un teléfono, cuál es el número de teléfono que se puede, que está relacionada con esa cuenta, y entonces podemos tener un poco más de información. Esto obviamente puede ser muy útil. No siempre estas plataformas responden instantáneamente, lamentablemente. Así que hay que tener con un tiempo, pero es algo que, como se supone que este formulario es para personas que están en riesgo, sí se atiende relativamente rápido. Las otras dos opciones que les quería mostrar son dos que tienen que ver con posibles casos de violencia de género, que tienen que ver con qué hacer o qué puede hacer una víctima para solicitar el borrado de imágenes principalmente, ¿no? En este caso, este es un sitio web que se llama Stop
NCII, que tiene que ver con imágenes íntimas no consensuadas, digamos, la divulgación de imágenes íntimas no consensuadas. En este caso es para personas mayores de 18 años que sepan que existen imágenes de ellas o de ellos que están siendo divulgadas por internet, ¿no? Y entonces acá nosotros podemos solicitar, o sea, hay que subir en general una copia de la foto. ¿Por qué hay que hacer una copia? ¿Por qué hay que subir una copia, perdón, de la foto? Porque la forma que tiene de trabajar estos sistemas es crear lo que se llama un hash, lo vamos a ver rápidamente un poco después, pero que es una operación matemática sobre una imagen que nos da un código numérico de muchas cifras y letras que casi que identifican, serían como la huella digital de una imagen, en este caso, o de un documento, de cualquier archivo digital. Entonces, esa huella digital es lo que guardan los sistemas estos y van buscando en Internet dónde encuentran esa huella digital, y si la encuentran, entonces hacen la denuncia para darla de baja la imagen. ¿Por qué les quiero mostrar este y el otro sitio? Porque son también herramientas que podemos utilizar en una primera instancia para tratar de trabajar con la víctima, para por lo menos intentar paliar mínimamente alguno de los efectos de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, todos estos links van a estar en la presentación, que se las vamos a enviar. O sea que no se preocupen, que todo esto lo van a tener. Este sitio, como les decía, es específicamente para mayores de 18 años. Y este otro es para menores de 18 años. Por eso esa es la diferencia, es para justamente las personas, es una cuestión de edad, entre menores de edad y mayores de edad, pero el objetivo es bastante similar, y de hecho por ejemplo, que es para menores de 18 años, explica que si sos mayor de 18 años tenés que ir al otro sitio, ¿no? Pero básicamente el recurso es similar. Vamos a tener que subir una copia de las fotos, como les decía, son sitios recomendables, son sitios de organizaciones sociales que son muy reconocidos, no guardan la foto, lo que hacen es guardar este hash, que ya vamos a ver, para poder hacer la comprobación e intentar ver dónde puede llegar a estar esta foto o dónde puede aparecer en un futuro, porque esto se hace justamente, la idea de tener un hash es que no solo comprobamos ahora, sino los sistemas están comprobando todo el tiempo a partir de distintos hashes que ellos tienen, y pueden detectar cuando una foto aparece en línea y por lo tanto solicitar la baja. Estos son los dos sitios que puse recién. Estos son links, así que como les decía, después los van a tener. No se preocupen en cómo en tener la copia en este momento o escribir. Perdón que voy muy rápido, pero hay como muchos temas, así que quizás después, en todo caso, con las preguntas podemos ser un poco más específicos en algunas cosas. También lo que me parecía interesante hablar es cómo podemos guardar la información cuando nos llegue una víctima, para poder tener pruebas posteriormente, ¿no? En general, muchas veces lo que hacemos son capturas de pantalla de la amenaza o de lo que haya pasado en el chat, por ejemplo. Pero las capturas de pantalla, si bien son útiles y está bueno tenerlo y hay que hacerlo, todo esto es además de. También alguien podría decir que fue modificada, digamos, ¿no? Hay formas de saber si una imagen fue modificada o no, pero alguien podría decir que esa captura de pantalla fue modificada y por lo tanto complicar un poco la situación. Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer? En principio,
tanto WhatsApp como Telegram o como en verdad cualquiera de todas las aplicaciones de mensajería. Menciono acá estas dos porque más allá de que WhatsApp es claramente la más utilizada, a veces se puede utilizar Telegram también. Tienen esta opción de copia de seguridad de los chats. Hay ligeras diferencias. WhatsApp hace la copia de todos los chats que tenemos. La puede hacer en nuestro teléfono, la puede hacer también en Google. Utiliza el sistema de Google si nosotros tenemos una cuenta ahí. Telegram nos permite hacer copias de chat específicos. O sea, por ejemplo, si yo tengo un chat con una persona que me está amenazando, en lugar de tener que hacer el backup o la copia de seguridad de todos los chats, puedo hacer solo el de esa persona, ¿no? Y acá, ¿esto para qué nos puede permitir? En principio, porque después podríamos recapturar esos mensajes si la persona, el atacante los borra o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces esto nos puede servir en el futuro para tener más pruebas o más elementos para de prueba para algún problema. En Telegram lo mismo. Telegram baja todos los chats con una persona desde el principio que tuvimos históricamente, ¿no? Porque Telegram guarda casi todo, salvo que lo hayamos borrado, pero guarda todo y guarda las imágenes también que se enviaron entre las personas. Entonces, lo que yo recomendaría es, si en este momento quiero dejar una constancia de que alguien me está amenazando, en ese momento los dos programas nos permiten tocar un botón y en ese momento hacer la copia de seguridad y por lo tanto hacerla antes de que o la otra persona borre o lo que sea. Esto ya quizás es un poco, no es algo que vayan a hacer ustedes específicamente. Veo que sí hay gente de las fuerzas, entonces quizás ellos sí tienen como función hacer prueba forense, pero sí para que ustedes puedan saber qué opciones tienen en todo caso de solicitar que se hagan, ¿no? ¿Qué son las imágenes forenses, tanto de USB o de discos rígidos o de teléfonos? No son imágenes en cuanto a una foto, sino sería como una foto que se le saca a un disco rígido o a una llave USB o a un dispositivo USB o a un teléfono de un momento, de ese momento en que, por ejemplo, se secuestra el teléfono o se secuestra la computadora para ver qué tiene. Y esa imagen después no se queda una de respaldo para demostrar que no se ha modificado de ninguna forma a propósito, digamos, ¿no? Y con la imagen se puede buscar de eso, ¿no? Buscar, por ejemplo, qué sitios web buscó, por dónde estuvo navegando, qué fotos tiene, qué fotos dejó de tener, etc. Pero las imágenes forenses, la idea es justamente tener una copia perfecta de un estado, de un momento, como decía, un USB. Por ejemplo, si yo encuentro un USB o me dan un USB en el cual pueda haber información de fotos que hayan estado distribuyendo, en lugar de ponerme directamente a investigar qué fotos hay, me conviene obtener una de estas imágenes, que de nuevo se utilizan los hash que les había dicho, que vamos a ver justo ahora, para tener un original de cómo estaba la situación cuando recibí ese USB o cuando recibí ese disco rígido, y a partir de ahí después, en todo caso, cuando vamos a juicio, o cuando hay un juicio, cuando hay algo, queda esa imagen original y entonces se pueden volver a hacer pericias sobre esa imagen. Los hashes que les comentaba, vamos a ver ahora justamente un hash sobre la imagen esta que les decía de WhatsApp, por ejemplo. A ver, quiero ver si están viendo eso. Un hash, lo que hay distintos sistemas de hash, pero básicamente la idea es que
Yo le hago esto y ven que ahí apareció. Voy Guille, a- estamos viendo la primera imagen que nos compartiste con los metadatos. Ah, ok, pero quedó como imagen. No sé por qué queda como imagen. Ya lo corrijo, perdón. Adelante. Ahí aprovecho para invitar a los y las participantes a dejar sus preguntas en el chat o más adelante abrir el micrófono. Bueno, ahí ahora sí lo están viendo más grande. Y la idea justamente, como ven ahí, es un hash, es este número que está ahí. Es un número que, como les decía, esta imagen va a tener, porque es una operación matemática que se hace sobre el archivo, y es prácticamente imposible según los algoritmos. Hay algunos algoritmos que ya han tenido problemas, pero en general los algoritmos que se utilizan para todo esto que tiene que ver con imágenes forenses, es prácticamente imposible que dos imágenes tengan el mismo número, que se repitan, que hace una coincidencia. Con lo cual, esto si yo ahora modifico la imagen esta de WhatsApp, la entro en un editor de fotografía, el Photoshop, y le hago una mínima modificación, aunque sea un píxel, este número ya va a dar diferente. Cuando vuelva a hacer lo mismo, por más que la guarde con el mismo nombre, por más que haga lo mismo, ya el número va a ser diferente por ese solo píxel que cambié. Con lo cual, los hashes lo que nos permiten justamente es identificar matemáticamente, por decirlo rápidamente, un archivo como similar a otro. Y por esto es que les decía que para todo lo que tiene que ver con las imágenes de pornografía o etcétera que se distribuyen por internet, lo que se hace no es para ver si una imagen apareció, no es realmente analizar las imágenes, sino analizar este tipo de números que es mucho más rápido. Obviamente si uno tuviera que analizar la imagen a ver si es la misma o no, es complejo. En cambio, para una computadora analizar números, una cifra, por más que eso parezca muy complejo, es mucho más fácil que analizar una imagen directamente. Vamos a ver. Guille, ahí te Sí, comento que tenemos una pregunta, tal vez sí. para profundizar este tema de las imágenes forenses. Liliana Tavera nos pregunta respecto a este procedimiento, ¿existe algún manual que pueda usar los forenses para hacer este trabajo y para que los fiscales hagan los requerimientos? Tal vez tiene alguna Sí, experiencia en algún... existen, o sea, en verdad se supone que quienes trabajan de peritos forenses conocen cómo deben hacer este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, la idea justamente tiene que ver con eh, de qué forma, o sea, para mí lo importante que ustedes sepan desde el rol de abogados o fiscales, etcétera, es saber que pueden pedir este tipo de cosas, ¿no? O qué cosas se les pueden venir en contra si no lo pidieron suficiente. Pero sí existen manuales de cómo se debe hacer el procedimiento. Quienes se dedican como peritos forenses deberían saberlo, pero si no, después vamos a ver de compartirles algún manual que esté de distintas organizaciones de seguridad para que puedan tener disponibles. Y la pregunta de Oscar, que la estoy viendo acá, que dice: a las áreas de psicología y trabajo social, ¿de qué manera los ayuda? En principio o sea, por eso agregué el tema de cómo se puede pedir la desaparición de imágenes en internet. Justamente imagino, yo no atiendo estos casos, pero imagino que uno de las mayores eh, hay una palabra que no me está saliendo de ahora, pero de los problemas con las cuales las víctimas obviamente tienen es la cuestión de que estas imágenes sigan estando ahí, ¿no? Entonces la posibilidad, intentar tranquilizar a las personas, a las víctimas, a partir de, bueno, mira, vamos a hacer esto para intentar que estas imágenes, cuando aparezcan, se borren lo más rápido posible.
para que sepas si se están distribuyendo o no se están distribuyendo. Puede llegar en algunos casos a tranquilizarlos desde por lo menos desde que están haciendo algo porque esto no pase o porque esto eh, pase menos, digamos, ¿no? Creería que eso puede ayudar de alguna manera. Eh, lo que pregunta la doctora Claudia, a ver, no, el tema de cuando está en contemporizador o con la función de WhatsApp de borrar después de un tiempo, obviamente están hechos con el objetivo de que se borre y que no quede rastro en ninguno de los dos, en ninguno de los dos teléfonos o en ninguno de los teléfonos donde haya llegado ese mensaje. En ese caso, sí, lo único que quedaría como respuesta rápida es el tema de la captura de pantalla. La copia de seguridad podría funcionar, pero tarda su tiempo entre que hace la copia y la sube. No sé, sobre todo porque, como les decía, WhatsApp hace de todos los chats, no hace de uno en específico. Entonces, por poner un ejemplo, toda la copia de seguridad de los chats del teléfono que yo uso son 800 megas. Entonces, hasta que hace todo eso y lo sube, obviamente el mensaje puede haber desaparecido en el medio y no tenemos forma. El video de la conversación, supongo que también, si imagino que lo que quiere decir es justamente la opción de grabar un video, una captura de la pantalla en video, mostrando toda la conversación. Eso también, como les decía, no soy abogado como me presentaron al principio, pero imagino que el tema con las capturas y con esos videos es cuánto después podemos demostrar que es real y cuánto puede el juez creer que no lo modificamos después, ¿no? Hay formas de mostrar o de demostrar que una imagen ha sido modificada o no posteriormente a cuando fue tomada, así que tendríamos una opción con las capturas de pantalla o captura de video, pero bueno, ahí digamos, yo si no es el sistema si no tienen esto del temporizador, guardaría además una copia de seguridad tanto de WhatsApp como de Telegram. Cuando es algo así como ponen acá, del tiempo de borrado, sí haría lo que están diciendo de la captura de pantalla. Igualmente, hace tiempo que no miro las opciones de WhatsApp, pero WhatsApp tenía en general las opciones de borrado de mensaje no eran tan instantáneas, ¿no? Entonces nos da cierto tiempo. Telegram no, Telegram o Signal uno puede poner 5 segundos desde que la persona lo vio. Entonces ahí se borraría automáticamente, ya casi que ni captura de video ni captura nos deja hacer. Pero WhatsApp, la última vez que me fijé, por lo menos, lo mínimo eran 24 horas. Entonces tenemos 24 horas para hacer la copia de seguridad. Y como les decía, todo para mí es suma. No quiero decir haga la copia de seguridad y no tomen imágenes, ¿no? La cuestión es la suma. Pero una vez borrado, se borró. Por lo menos no hay forma, sin pedirle a WhatsApp y confiando, o sea, desconfiando en verdad de WhatsApp, porque WhatsApp dice que sí los borró, desconfiando de WhatsApp de que no los borre realmente en su servidor, diría que una vez que se borró de los teléfonos no hay forma de tenerlo, salvo que la persona lo haya borrado para los otros y no para él, pero no existe eso, ¿no? La verdad desconozco lo de la pregunta de Carlos Ortiz sobre la Fiscalía de Trinidad y el personal con capacidad. Sí, digamos, hay gente que trabaja de ser perito de parte y perito forense, ¿no? Con lo cual, quizás no haya en Trinidad, no lo sé, la verdad, o sea, desconozco, no estoy diciendo que no lo haya.
desconozco. Pero hay algunas de estas cosas, no tenemos tiempo de verlas ahora, pero que no son tan complejas de hacer. Eh, con lo cual, en todo caso, lo que habría que ver en la Fiscalía de Trinidad es cómo se puede capacitar en todo caso a alguna persona que pueda estar cercana a la temática, que tenga cierta facilidad y a la cual podamos entrenar para esto. Porque técnicamente, si bien hay cosas que son complejas, hay otras que no son tan complejas. Entonces, o sea, por un lado hay soluciones muy tecnológicas y muy específicas que quizás tengan las fuerzas policiales, por ejemplo, ¿no? Que hay equipos específicos para hacer la, la captura de todo un teléfono y tener todos los datos y poder acceder a todos los datos, que son extremadamente caras, como para que lo tenga un perito forense normal, por llamarlo de alguna manera. Pero hay otras herramientas que nos permiten hacer eso, que son o de código abierto o de software libre, que quizás no van a tener todas las mismas funcionalidades que tiene la máquina más potente que se dedica a esto, pero sí nos van a permitir hacer las imágenes forenses, poder analizar los USBs o los discos rígidos en busca de imágenes. Eso es algo que lo pasé por alto antes, pero cuando habrán escuchado ya que cuando uno borra algo en una computadora, supongamos yo tengo una imagen con la que estoy extorsionando a una persona y la quiero borrar. Si solo la pongo en la papelera de reciclaje y la borro de ahí, si no hago nada más, si alguien en ese momento agarra la computadora, puede recuperar esa imagen porque no se borra automáticamente. Las computadoras no borran todo cuando nosotros le decimos que lo borren en la papelera de reciclaje, digamos. Lo que hacen es, entre comillas, y lo voy a simplificar mucho, lo ocultan y le dicen a la computadora que puede usar ese espacio para grabarle otras cosas encima. Pero automáticamente no borran la imagen, con lo cual, o la imagen o el documento o lo que sea, ¿no? Entonces, si yo, supongamos, de nuevo, pongamos el ejemplo, estoy extorsionando a una persona, viene la policía en ese momento a hacer una inspección de mi casa y yo borro esa imagen, pero lo único que hago es ponerle la papelera de reciclaje y borrarla de ahí, posiblemente alguien que sepa puede recuperar esa imagen. Entonces, y eso no es tan complejo, existen herramientas relativamente fáciles para recuperar ese tipo de información de los discos rígidos o de los discos USB o de lo que sea, ¿no? Entonces, si bien obviamente uno se puede especializar en esto por años y hay certificaciones, etcétera, posiblemente se pueda empezar a capacitar a una persona en que tenga algunas de estas herramientas para que pueda ayudar en la fiscalía o trabajar de eso, ¿no? Bien. Ahora ya medio no, me estoy pasando de los 40 minutos que habíamos quedado para esto, pero bueno, voy a avanzar un poco más en algunas cuestiones que quizás tengan que ver con tanto protección a las víctimas como protección de la información de ustedes cuando trabajan. Esto en general, ¿por qué creemos que es importante? Porque obviamente ustedes en su trabajo recopilan mucha información, tanto de ustedes como de los casos que están trabajando. Y esa información es importante que esté protegida de la mejor forma posible. Tanto en las redes sociales como, o sea, no porque ustedes vayan a publicar en las redes sociales, pero si acceden a sus redes sociales, pueden acceder a otras cosas o si acceden a su computadora. Entonces, en principio, algunas recomendaciones con contraseñas que sé que mientras voy a pegar un enlace en
en el chat, quienes tengan ganas y tiempo de hacerlo, es solo una preguntita. Esperemos que funcione. Es una preguntita que tiene que ver con cuándo fue la última vez que cambiaron la contraseña de su correo electrónico. Tomen el correo electrónico que más usen. Si es que usan, si no usan correo electrónico, la última vez que cambiaron la contraseña de Facebook o de alguna otra red que utilicen. Obviamente no tienen forma ahí de poner la contraseña, pero no divulguen la contraseña. Solo estamos pidiendo una cuestión de tiempo y es para hacernos una idea. No es nada estadístico ni ninguna cosa. Es solo para que pensemos entre todos, mientras contestamos esto, cómo usamos nuestras contraseñas y de qué forma las trabajamos. Y lamentablemente, todavía las contraseñas son en muchos casos, lo único que protegen nuestras cuentas o nuestras computadoras de que alguien nos pueda robar información. Entonces, recomendaciones mínimas: evitar cualquier fecha, nombre, ya sea de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos o sobre nosotros, que se puede encontrar en Internet. Y aunque no lo crean, se puede encontrar mucho de nosotros en Internet, aunque nosotros pensemos que no. Entonces, si van a crear una contraseña nueva, no poner ni fechas de nacimiento del tío, de la abuela o de lo que sea. No poner nombre de mascotas, por ejemplo. Todas esas cosas demos por sentado que alguien que realmente nos quiere investigar va a encontrar esa información. Entonces tenemos que evitar lo máximo posible que alguien que mínimamente nos busque pueda encontrar pistas sobre nosotros. Estar atentas a las filtraciones de datos. ¿Qué son filtraciones de datos? Justamente cuando algún atacante, alguna persona ataca a Facebook o a TikTok o a un servicio o a Spotify o etcétera, y de alguna forma obtiene los usuarios y contraseñas de otras personas o de los usuarios. Como generalmente, aunque no está recomendado, muchos usamos la misma contraseña en más de un lugar, si alguien consigue los datos de Spotify, por ejemplo, y descubre que yo tengo una cuenta en Spotify, y con eso encuentra mi clave en Spotify, puede empezar a probar si, además de usar la clave en Spotify, la uso en TikTok, por ejemplo, ¿no? La misma. ¿Y qué es estar atentos a filtraciones? Hay sitios web que se dedican justamente a mostrar eso. Vamos a ver si, esperemos que funcione. A ver, ¿qué están viendo? Si están viendo lo que quiero que vean. Este es su sitio, de nuevo les vamos a dar este enlace, así que no lo hagan ahora, en que uno pone su dirección de correo electrónico y les va a decir si apareció o no en alguna brecha en Internet de datos. Yo voy a poner el mío, ustedes no pongan, nunca divulguen su correo electrónico, yo sé que está en varias, así que no me voy a asustar, pero este sitio es lo que busca y ahí dice, ¿no? Bueno, esto está en inglés que se dice así, pero básicamente ahí me empieza a decir en qué sitios y en qué momento mi dirección de correo electrónico apareció en alguna filtración. Voy a agrandar un poco la letra. Entonces, por ejemplo, mi dirección de correo electrónico en algún momento en un servicio que se llama Plex, que yo usaba antes, ¿no? De hecho, esto fue en el 2015. Ya esto lo sabía hace tiempo. En LinkedIn en el 2016 fue atacado y hubo 164 millones de correos electrónicos y contraseñas expuestas. Y así podemos seguir. La última, creo que... Bueno, ahí está Canva, fue hace un montón también, pero creo que había algunas del 2025. No, bueno, estas de 2024, o sea que ya hasta el año pasado, de acá supieron alguna información. En general, por ejemplo,
es de un sitio que se llama el archivo de internet, y ahí se filtraron correos electrónicos, contraseñas y nombres de usuario. ¿Y esto por qué puede ser peligroso? De nuevo, lo mismo que les decía, si yo utilizo la misma contraseña en varios lados, alguien que tiene esta información, solo por molestar puede ir probando si yo reutilicé esta contraseña en otros lugares con la misma dirección de correo electrónico. Y entonces puede buscar y puede llegar a mi Gmail o puede llegar a cualquier otro sitio donde yo tenga una cuenta. Entonces es importante saber más o menos si nuestra dirección de correo electrónico apareció en muchos lados, porque lo primero que tendríamos que hacer en este caso es no solo cambiar la contraseña de este sitio, sino además, si realmente yo la reutilizaba, cambiar en todos los demás sitios posibles, ¿no? Tener contraseñas que sean largas. Yo sé que es molesto, pero cuanto más larga sea una contraseña, más difícil es de que alguien nos la pueda robar o pueda intentar adivinarla si nos está intentando atacar, ¿no? Entonces tenemos que sean principalmente largas, y una recomendación que se usa mucho es esto de mezclar números, mayúsculas, minúsculas, símbolos, que muchos lugares ahora ya directamente nos obligan a tener estas largas y estas difíciles, pero más allá de que nos obliguen o no, es una recomendación. Acá les voy a mostrar de nuevo otro sitio que después lo voy a pegar en el chat por si alguien lo quiere ir haciendo. Es un sitio que nos permite ver si una contraseña que nosotros usamos es buena o no, o suficientemente buena o no, ¿no? Es un sitio de una organización, no va a divulgar esa contraseña, pero si no, pueden probar con una similar a ver qué tan buena es su contraseña. Les voy a mostrar ese sitio. Es este de Kaspersky, y uno puede poner acá una contraseña que use y a partir de ahí ver qué tan buena es, o nos permite generar una contraseña segura. Pero supongamos que yo voy a escribir una que usaba hace mucho. No, vamos a hacer la clásica. Les voy a mostrar ahí cómo se escribe. Por ejemplo, si uno pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que aunque no lo crean, sigue siendo una contraseña bastante normal, obviamente nos dice que deberíamos haber cambiado esta contraseña hace mucho tiempo, porque esta es muy obvia y es algo que alguna persona que nos quiere atacar va a intentar utilizar. Porque, y acá es importante decir que en general si yo quiero atacar a alguien para intentar robarle la contraseña, no lo voy a hacer a mano. No es que voy a entrar a Facebook y voy a empezar a poner su dirección de correo electrónico y voy a empezar a escribir cada una de las contraseñas que se me vayan ocurriendo. En general, como atacan las personas, tienen algo que se llama un diccionario, que es un listado de contraseñas que se usan habitualmente, que yo puedo crear ese diccionario también, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada hubo una filtración de 53 millones de contraseñas. Entonces yo puedo poner a una computadora justamente hacer que intente todas las combinaciones entre una dirección de correo electrónico y esos 53 millones de contraseñas. No lo voy a hacer yo a mano, lo va a hacer una máquina. Entonces, si tenemos alguna de estas fáciles, posiblemente aparezcan en su momento y nos puedan robar la cuenta o lo que sea. Ya que antes de pasar a contraseñas, vamos a ver los resultados. No hubo muchas respuestas todavía, así que no se preocupen, pero básicamente de las que tuvimos, vean que después puede quedar esto, lo pasamos por los grupos para que veamos. La mayoría
cambió la contraseña, también que somos solo 4, ¿no? Pero el 50% hace más de un año la cambió, en el último mes alguno y hace un año otra persona. Últimamente, si uno tiene una contraseña lo suficientemente buena, ya no recomiendan cambiarla tan seguido, pero siempre igual es importante estar atentos a eso. ¿Cómo manejar? Más allá de que no lo vamos a ver ahora muy específico, salvo que nos quede tiempo después en el momento de las preguntas, hay programas que específicamente trabajan para esto, que se llaman administradores de contraseñas, que nos permiten tener, ni siquiera que nosotros tengamos que recordar la contraseña, el programa se encarga de eso. Entonces ahí podemos tener contraseñas muy grandes, de 20 caracteres, con cosas complicadas que se generan al azar, y entonces no tenemos la posibilidad, la necesidad de recordar, y lo hace el programa por nosotros y tenemos contraseñas cada vez más seguras. Solo para dejar espacio a más preguntas, sí o sí cada vez es más necesario que usemos un multifactor de autentificación. ¿Y qué quiere decir esto? Posiblemente muchos de ustedes ya lo tengan, sobre todo los bancos lo están pidiendo mucho ahora, o sea que seguramente si utilizan el banco por internet, más de uno lo tendrán, que lo llaman tokens a veces. En el mejor de los casos es un número en una aplicación, en el teléfono por ejemplo, ahora les voy a mostrar eso, que es como lo tengo yo. A veces es por mensaje de texto, eso no es muy recomendable porque si nos roban el teléfono por ejemplo y nosotros tenemos configurado algo así por el mensaje de texto, obviamente la persona que nos robó el teléfono va a tener acceso a eso. Y el que les comentaba es, a ver si está funcionando, no, permiso, me voy a tener que configurar esto de nuevo porque no lo está mostrando. Ahora sí. Acá vemos el teléfono, una aplicación es esta, hay varias, pero esta es una aplicación que nos permite justamente, ahí ven que por ejemplo yo para entrar a Facebook, además de tener que poner el usuario y la contraseña, me va a pedir este número de 6 dígitos, ¿no? Esto se cambia cada minuto, entonces es muy difícil que una persona que logre tener nuestro usuario y nuestra contraseña nos logre robar o engañar, además pueda tener al mismo tiempo este código de 6 dígitos que cambia cada minuto y como para realmente robarnos la cuenta de Facebook, ¿no? Entonces, en todo lo que tiene que ver con plataformas, cada vez es más recomendable configurar este multifactor de autentificación. Lo recomiendo específicamente en WhatsApp. WhatsApp tiene la opción de poner el segundo factor de autentificación. Ahora también agregó el tema de poner biometría o algunas cuestiones así. Pero el segundo factor en WhatsApp lo que nos minimiza es la posibilidad de que nos roben la cuenta. Vieron que es ahora bastante común que nos roben la cuenta de WhatsApp. Bueno, no es bastante común, pero se utiliza bastante el intento de robar nuestras cuentas de WhatsApp. Porque si no tenemos esto configurado es relativamente fácil engañarnos y poner el teléfono en otro dispositivo, y cuando WhatsApp nos envía un código de verificación para saber si somos realmente nosotros, nos llaman en ese momento, nos piden cierta información y nos solicitan ese número de 6 cifras que nos envía WhatsApp, y si no tenemos nada configurado ya directamente ponen el WhatsApp en otro teléfono. En este caso, cuando nosotros tenemos configurado el multifactor de autentificación, además del número de teléfono y el código de 6 cifras que envía WhatsApp en ese momento, van a necesitar este otro código de 6 cifras que uno tiene que poner, con lo cual es más difícil que nos roben la cuenta. En el caso de las computadoras también existen las llaves de seguridad. Estas son llaves físicas
A ver si logramos que se vea sin que tenga que hacer nada. Sí, son llaves físicas como esta es una marca, pero hay varias marcas. No tomen que esta es la única existente. Son llaves físicas, como se ve, funcionan con USB o con USB-C o con cualquiera de esas cosas. Que entonces cuando tengo que poner el usuario de contraseña, además tengo que tener este objeto físico, las cercanías, porque funciona con Bluetooth o conectado a la computadora o al teléfono. Y es un otro factor, que si no está esto, no va a dejar que se configure en otro dispositivo. Entonces es importante, o es otra de las cuestiones. Obviamente no lo vamos a tener para todos los dispositivos, pero si tenemos una computadora que es especialmente, necesitamos que sea especialmente segura para nosotros y que no nos puedan robar la información que está ahí, es bueno tener este tipo de protecciones. Como les decía, las aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Telegram, todas tienen el segundo factor de autentificación o tienen el tema de usar la opción de usar la biometría para demostrar que somos nosotros. Biometría es la huella digital o una captura, una foto de nuestra cara, ¿no? Ese tipo de cosas, para demostrar que somos nosotros y entonces tengan que tener esa información. Lo mismo permiten que se bloquee la aplicación pasado cierto tiempo. Entonces, si yo no estoy usando WhatsApp, dejo mi teléfono en la mesa de un bar, por ejemplo, a los 30 segundos se bloquea y si alguien me saca el teléfono en ese momento, para poder abrir WhatsApp va a tener que poner un código y si no sabe ese código no va a poder ver nada. Entonces es importante de nuevo, sobre todo para todo lo que tiene que ver con lo que está en los dispositivos móviles que son de fácil robo, por llamarlo de alguna manera, tener ese tipo de protecciones. Esta otra opción, que seguramente lo vieron, es donde puede estar abierta nuestra sesión. Es algo que nos permite en todos los teléfonos ver, bueno, todas las opciones. Por ejemplo, vamos a ver, les voy a mostrar en WhatsApp. Bueno, justo el que les quería mostrar no tiene ningún dispositivo vinculado, pero tienen la opción de ver qué dispositivos están vinculados a nuestro número de WhatsApp. Esto es si lo tenemos abierto en la computadora de nuestras casas, si está además en la oficina, etc. Nosotros podemos ver esto de casi todos. De Facebook lo tiene, Google lo tiene. A ver si lo tengo con alguno de Google acá. Y eso nos permite, como les decía, la opción de saber dónde está, en qué computadora está abierta. Ahora lo muestro, sé que no lo están viendo, pero quiero llegar hasta ahí sin que se vea. Listo, están viendo ahí una cuenta de Google. Por ejemplo, acá hay cosas que yo no tengo configuradas, pero si vamos a la opción de seguridad, vamos a ver que ahí puedo ver, tengo activada la verificación en 2 pasos, por ejemplo. Puedo ver en dónde se inició sesión en mi cuenta de Google, desde qué dispositivos, en qué fecha, en qué país, por ejemplo, ¿no? Desde dónde pasó, qué dispositivos son los en donde está la sesión. Acá hay unos teléfonos, un ordenador en Linux, un ordenador con Windows, etc., ¿no? Toda esta información es una información que nosotros podemos tener en todas las plataformas y cada tanto nos conviene revisar para asegurarnos que estamos muy seguros que las sesiones que están abiertas son las sesiones que queremos que estén abiertas, ¿no? Si, por ejemplo, acá apareciera una actividad en un país que yo no reconozco, obviamente tendría que empezar a preocuparme, ¿no? En este caso estoy en Bolivia, así que no me preocupa y puedo saber un poco más de cada uno de los dispositivos, me muestra, y si no lo reconozco, puedo
borrar y va a cerrar la sesión en ese lugar, ¿no? Todas las plataformas nos permiten hacer esto, así que es interesante. La otra que es interesante para que vean es encontrar mi dispositivo. Este es el dispositivo de nuevo que es uno que tengo ahora. No acerco más el mapa para que no vean dónde estoy, pero básicamente sí pueden ver que estoy en la zona sur de La Paz y les puedo asegurar que si acercara el teléfono es bastante preciso dónde está en ese momento. Obviamente esto se pierde, esto es un teléfono que tengo con esta cuenta de Google. Esto se pierde si yo llego a desconectarlo de internet, ¿no? Si ese teléfono no tiene conexión a internet, no me va a poder decir exactamente dónde está, pero me va a poder decir dónde fue la última vez que se vio, etcétera, ¿no? Es una más información que podemos tener de nuestros dispositivos. Y ya solo en una cuestión de tiempo y para dejar un poco de espacio a algunas preguntas, quería cerrar con esto. Es el cifrado de discos rígidos. Si tienen sobre todo computadoras, los teléfonos ahora ya todos se cifran cuando uno pone una contraseña o algo. Cifrado quiere decir que si yo tengo el disco rígido de mi computadora cifrado, si alguien me roba la computadora y quiere ver qué tengo yo en el disco rígido, no va a poder, salvo que tenga mi contraseña, ¿no? No va a ver los archivos que están ahí, las carpetas, etcétera, sino va a ver por decirlo mal y pronto, un montón de ceros y unos, pero que no va a poder saber qué hay adentro. Entonces, ¿para qué es útil esto? De nuevo, llegado el caso, si nosotros tenemos nuestros discos cifrados y nos roban la computadora, no van a poder acceder a nuestra información. Si nosotros tenemos información sensible, por ejemplo, de víctimas, no van a poder tener acceso a toda esa información. Va a quedar resguardado hasta tanto no sepan nuestra contraseña. BitLocker es el original de Windows. Está disponible de forma gratuita en ciertas licencias de Windows, la Pro y no me acuerdo cuál otra. FileVault es el original de Mac, que en general está disponible para todas las Mac más o menos modernas. Y en caso de no tener o la licencia del BitLocker o no querer usar el de Mac, existe este sistema que se llama VeraCrypt, que es de código abierto, también funciona para todos los sistemas operativos, en el cual nosotros podemos tanto cifrar nuestro disco rígido, como por ejemplo si vamos a llevar información en un USB, en un dispositivo USB, que se nos puede perder o que puede ser más fácil de que nos lo roben, podemos tener ahí una carpeta cifrada en la cual guardemos la información sensible y por lo tanto si alguien, aunque no lo haya robado, lo encuentra en la calle porque lo perdimos, no va a poder acceder a esa información porque va a estar cifrada y por lo tanto los datos sensibles que nosotros teníamos ahí van a estar seguros. Lamentablemente, aprender a usar esas herramientas no es terriblemente complejo, pero sí nos llevaría toda una sesión, con lo cual no lo podemos mostrar ahora, pero sí les ofrecemos los nombres para que sepan de su existencia y en todo caso lo puedan buscar después. Teniendo en cuenta que faltan 9 minutos, voy a frenar acá para ver si hay algunas otras preguntas que sea necesario responder. Muchas gracias, Guillermo. Mientras van llegando las preguntitas, podemos usar el chat y las personas que se animen también pueden prender su micrófono para charlar un poco más de cerca con nuestro experto, con Guillermo, que nos ha dado toda esta charla y los detalles que nos comentaban. Solo por invitar a la reflexión, me gustaría, además de invitarlos a preguntar, yo me he quedado con un poco este tema que comentaba al principio Guillermo. No sé si nos los puedes un poco refrescar. Estas dos páginas donde se pueden denunciar fotografías de imágenes no consentidas. Eh, Creo que es un tipo de caso que se repite mucho en diferentes partes del país.
se lo aborda desde diferentes instancias y ha sido muy interesante ver esas dos herramientas. Guille, no sé si me puedes recordar nuevamente por... Sí, como les decía, después les voy a compartir la presentación, así que ahí van a tener los enlaces. No intenten anotarlo ahora, igual lo puedo pegar ahí. Pero uno es este, justamente para frenar las imágenes, el compartir de imágenes no consentidas, íntimas no consentidas. Este es para personas de más de 18 años, o sea, esto es algo que uno tiene que empezarlo como mayor de 18 años. Y el otro, que es este que se llama Take It Down, es para menores de 18 años. Todos tienen, los dos sitios tienen facilidad de cómo usarlo, ayudas. Además tienen un lugar donde se puede conectar con la persona, con la gente que lo utiliza. Y de nuevo, vamos a tener que subir la foto, por llamarlo de alguna manera, o mostrar cuál es la foto, pero para generar este hash que les comentaba, ¿no? O sea, no es que ellos van a guardar la foto, no es que uno sube la foto y ellos se la guardan, sino que se genera ese hash y a partir de eso es lo que guarda la base de datos y va a estar chequeando para ver si aparece en algún lado y entonces cerrarlo. Como les decía, este específicamente para menores de 18 años y el otro es para mayores de 18 años. Ambos, o sea, están relacionados, como les decía, uno va directamente, de uno le recomiendan el otro en caso de esto de la edad, ¿no? Eh, y ahí uno debería empezar el formulario para crear el caso. Imagino que acá si pongo menor de 18 años me va a decir que tengo que ir al otro. Y ahí podemos ir armando, ¿no? Con esto. Eh, eh, bueno, nada, ahí es todo un formulario donde uno termina. Vamos a ver si... eh, esto de hecho dice que puede ser previo a que aparezca, ¿no? Y acá es lo que les decía, ¿no? Les dice que uno sube las imágenes o videos que uno quisiera proteger. Y lo que hace es se va a escanear y se va a generar el hash o huella digital y eso es lo que se va a compartir, ¿no? No las fotos. Así que uno debería quedarse contento. No voy a poner lo de las fotos, así que lo vamos a dejar acá, pero básicamente el proceso es muy simple y creo, no sé, ahí después los especialistas son ustedes, pero creo que esto por lo menos a una persona que ha sido víctima o que puede estar siendo víctima de esto, no sé si lo va a tranquilizar o la va a tranquilizar completamente, pero por lo menos es la idea de que algo está haciendo para intentar minimizar el problema, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es una herramienta muy útil para el acompañamiento, ¿no? De las personas. Interesante igual ese procedimiento donde se abre el caso en la página. Puede servir mucho también para estos cuadernos de investigación de los investigadores. Tal vez se puede replicar algo de ese tipo de preguntas. Me parece que son dos cosas que pueden servir para muchos de los asistentes que están en la sala. Te quería preguntar algo igual, Guille, sobre el tema de otro tipo de casos que parece que es muy recurrente. Lo dicen así, una especie de hackeo de las cuentas propias de una persona desde el exterior. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Bueno, en ¿Ante qué nos estamos principio, enfrentando cuando tenemos algo? bueno, en principio diría que lo primero es intentar recuperar las cuentas, ¿no? Hemos visto que no tanto en personas individuales, pero organizaciones que muchas veces prefieren crear una cuenta nueva que intentar recuperarla. Y hay opciones para recuperar las cuentas.
De hecho, hay organizaciones que trabajan y hacen esto de forma gratuita eh, en la ayuda para recuperar las cuentas, ¿no? Porque es cierto que las plataformas no siempre son rápidas, Facebook, Google, TikTok, Instagram, todas esas no siempre son rápidas para que uno las pueda recuperar, pero habría determinadas ayudas. Entonces, en principio, recuperar la cuenta, intentar por lo menos recuperar la cuenta, y después diría que lo otro importante es, cuando es del exterior es difícil muchas veces eh, que pase una etapa judicial, ¿no? Porque básicamente no todos tenemos, o sea, son las partes en las cuales Internet empieza a ser más complejo. Ahí habría que ver qué convenios tiene Bolivia con el país del cual creemos que viene el ataque. Y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, muchos de estos ataques cuando son de otros países, no son tan específicos de que realmente me quisieran atacar a mí, sino que están intentando robar cuentas de Facebook en general, ¿no? Y bueno, yo caí en eso. Cuando es más específico y es un ataque realmente a mi persona, ahí se dificulta por todo lo que tiene que ver con que ya empieza a hacer un trámite judicial en el exterior. En muchos de estos casos, si es a través de plataformas, se puede hacer directamente con la plataforma. Como decía, cada plataforma tiene sus formularios eh, para hacer este tipo de reclamos. Mostramos el de Google, que igual era muy específico del tema de emergencia, ¿no? Cuando hay un peligro, y no siempre es así. Pero generalmente con personas que sean en el exterior, ya sea estafas o trata de personas, cosas así, lamentablemente lo principal que se puede hacer es proteger a la persona acá, intentar que recupere sus cuentas, intentar que pueda volver ligeramente a una normalidad en su vida, y después intentar mediante las plataformas que bajen la cuenta de esa persona o de la persona que fue el atacante. Creería bastante difícil hacer toda la parte judicial, ¿no? Porque ya ahí dependerá mucho de desde qué país fue. No es lo mismo otro país de Latinoamérica que si fue un país de Asia, etcétera, ¿no? O sea, ya ahí se dificulta mucho. Sí, muchas gracias, Guille. Voy a aprovechar de hacerte una pregunta más, recuperando un poco de los casos que nos han compartido muchos de los participantes, así como el compartir fotos de imágenes íntimas y el hackeo de cuentas, muchas veces desde el exterior. Creo que entre muchas personas y toda la cadena de la investigación y la denuncia personal del SLIM, la policía, la fiscalía, el juzgado, todos se enfrentan a la dificultad de la prueba. Y muchas de las pruebas que se presentan son capturas de pantalla. Tú al principio de la sesión nos mostrabas que las imágenes tienen datos que nos pueden ayudar a investigar. No sé si puedes comentarnos un poco más en cuanto a las capturas de pantalla. ¿Qué tipo de información puede ser relevante en un caso así? Bueno, en principio la captura de pantalla lo que va a tener, depende mucho de cómo haya hecho uno la pantalla, la captura, ¿no? Pero el teléfono va a guardar información. Obviamente no va a guardar toda la información que yo mostré de cuando uno toma una foto, ¿no? Porque la captura de pantalla es diferente y ahí en la captura de pantalla no es importante la información del GPS, por ejemplo, porque no es importante dónde estaba yo cuando hice esa captura de pantalla. Pero sí, la captura de pantalla va a tener la fecha de creación, o sea que vamos a poder demostrar que fue en tal momento en que se sacó, que se tomó, perdón, la captura de pantalla. Hay formas, como decía, de demostrar que esa captura después no se modificó, porque una de las, como decía, una de las cuestiones que podría hacer yo si fuera el abogado del victimario, intentaría demostrar que esa captura de pantalla fue modificada, etcétera, ¿no? O intentaría por lo menos decir, esa captura fue modificada, a ver si logro convencer al juez o molestar al juez para que crea, o por lo menos para poner la duda sobre la captura de pantalla. Entonces hay herramientas que nos permitirían
demostrar que una vez tomada, una vez que la captura fue hecha, no hubo una modificación posterior. Entonces ahí podríamos reforzar un poco esta idea de que es una captura y que no la tocamos, ¿no? Que la captura es lo que estaba ahí. Porque justamente como comentaba una de las personas en el chat, un problema que hay es cuando estas amenazas o lo que sea que estén haciendo, lo están haciendo con un temporizador que va a borrar la imagen o el mensaje después de cierto tiempo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, tomé esta captura está en tal momento. Tenemos la opción, hay otra cosa que creo que podría servir bastante, que es quizás eso con la opción del video, como mostraba, como comentaba también en el chat. En general, todas estas aplicaciones de mensajería hacen una separación del día, ¿no? Nos van a llevar en algún momento a decir, esto está al día también, aparece dentro del chat. Entonces nosotros tendríamos la opción de hacer mediante video llegar desde donde estamos hasta el momento en que nos dice qué fecha. Eso más los metadatos que puede tener el video, en este caso, o la imagen, podría darnos un poco más de certificación de que fue tomada en tal momento, ¿no? Muchas gracias, Guille. Sí, es un tema que es bastante recurrente y ahora nos estás dando una pista interesante sobre este tema de las capturas, ¿no? En algún momento escuchaba que incluso, así como las usan para presentar como prueba, como dices, hay muchos argumentos de las defensas que señalan la validez de estas capturas, de estas imágenes y no entran en el proceso legal. Bueno, seguramente es un tema que lo ve más el procedimiento legal mismo, pero con lo que nos dices es interesante saber que hay datos que esas capturas pueden viabilizar, ¿no? La denuncia. Sí, ahí quizás, de nuevo, no soy abogado ni estudié derecho, pero creo que ahí se podría hacer una combinación entre la captura, que haya otra persona presente cuando se hace la captura, el hash, ¿no? De lo que hablábamos, porque justamente eso podría ayudar a demostrar que yo no modifiqué la imagen posteriormente. Es decir, bueno, tomé esta imagen tiene tal hash, entonces no fue modificada posteriormente. Puedo ver que una semana después es el mismo hash, por lo tanto la imagen es esa que estaba ahí, ¿no? Pero sí, por eso decía que quizás si tenemos la posibilidad de hacerlo con el tiempo, con un tiempo suficiente, también hacer la copia de seguridad, tanto de Telegram o de WhatsApp, que entonces eso ya queda en un servidor con la copia de seguridad y que podemos decir, bueno, esta copia de seguridad fue hecha en tal momento, aparecen estas cuestiones, ¿no? Y también nos puede dar otro refuerzo a la idea de que es una prueba y que no la modificamos nosotros. Entonces, ahí me quedo con esta idea un poco de que cuando nos pide hacer una copia de seguridad, que generalmente creo a todos nos pasa utilizando, ¿no? Nuestras cuentas de Google, de Gmail, está bueno aceptar hacer esta copia de vez en cuando. Nos puede servir Sí, para yo recuperar información. igualmente, por ejemplo, eh, podés tenerlo que lo haga cada semana, pero también tenés la opción de hacerlo en un momento específico, ¿no? Y me refiero a que yo ahora puedo estar recibiendo amenazas en este momento, entonces hacerla ahí, no esperar a que pase la semana, ¿no? Hasta que se haga la próxima. Y guardar esa copia de seguridad como para asegurarme que tengo ahí un respaldo. Perfecto, muchas gracias, Guille. Y bueno, tal vez podemos ir cerrando la sesión si es que no hay alguna pregunta más. Los invito y las invito a abrir el micrófono con toda confianza o a dejar alguna preguntita más en el chat. Y mientras lo hacen, quisiera hacer énfasis en esto. Hemos hablado mucho en el curso sobre el autocuidado y tú lo proponías también en tu presentación cuando nos decías que hay algunas herramientas que nosotros y nosotros podríamos utilizar porque muchos son personas que están atendiendo muchos casos, ¿no? En el SLIM, en el DNA, los mismos oficiales de la policía.
Me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de recomendación nos puedes dar a nosotros como funcionarios para cuidar también nuestra ciberseguridad, así como un resumen tal vez de los elementos más importantes que deberíamos tener en cuenta? Principalmente lo que decía, digamos, la opción, si tiene la opción por el sistema, por la computadora que utilicen, etcétera, de tener un cifrado, el disco cifrado. Hasta hace un tiempo esto hacía que la computadora fuera más lenta. Ahora con los procesadores y con la tecnología actual, uno puede tener el disco cifrado y no tener, y la computadora va a andar exactamente igual. Eh, ¿Por qué? Porque ¿qué facilita esto? Principalmente proteger la información que nosotros tenemos, ¿no? Ya sea que perdamos la computadora, que nos la roben, etcétera. La persona que tenga acceso a esa computadora no va a poder ver qué datos tenemos nosotros, sobre todo si guardamos datos sensibles. Lo mismo si tenemos datos sensibles en un dispositivo USB. Tenerlo cifrado, cosa de que nos aseguramos que alguien que lo encuentre no va a poder tener acceso a eso. Lo otro, realmente en este momento es casi necesario que todos tengamos configurado el multifactor de autentificación en todos los dispositivos o en todas las plataformas posibles. Google, Gmail, si usan el correo electrónico que utilicen, Facebook, cualquiera tiene todo esto del segundo factor de autentificación. Lo podemos tener, como mostré, con una aplicación que nos dé este código de seis dígitos. Lo podemos tener con la huella digital o con cosas biométricas o con la llave de seguridad física, lo que sea. Pero en este momento que no tener un segundo factor de autentificación o el multifactor, como lo querramos llamar, facilita que nos puedan robar las cuentas. Lo decía con el WhatsApp, pero hoy mismo nos llegó de un medio al que le volvieron a robar el Facebook por no tener este tipo de protección, digamos, ¿no? Eh, y en un caso puede ser el Facebook personal, que quizás no tengamos tanta información, pero en otros casos puede ser el Facebook de la organización o un Facebook un poco más institucional que sí pueda llegar a tener información, ¿no? Si nosotros ahí guardamos, por ejemplo, tenemos una página de Facebook donde recibimos casos y alguien tiene acceso a esos casos, a esa cuenta va a poder acceder a los casos, ¿no? Entonces, principalmente el multifactor de autentificación en este momento es casi imprescindible. Muchas gracias, Guillermo. No sé si tiene alguna pregunta más, alguna de las participantes. Nos está llegando una pregunta de Rosario Lima en el chat. Sí, existe forma de recuperar. Todo depende de muchas opciones. Como decía, cuanto menos tiempo haya pasado desde el momento en que lo borró, la persona borró esas imágenes o documentos, eh, cuanto menos haya pasado, más chances tenemos de que las podamos recuperar. ¿Por qué? Porque como decía, los dispositivos, las computadoras, los teléfonos, no borran automáticamente la imagen. No es que va a desaparecer del disco rígido, sino que lo marcan como un espacio que puede ser vuelto a utilizar. Entonces, si esto pasó hace 2 años, por ejemplo, es muy posible que el sistema operativo haya vuelto a utilizar esa parte y sea difícil recuperar algo. Si pasó hace una semana, tenemos muchas más chances. Si pasó hace un día, muchas más chances todavía, ¿no? Eh, de hecho, en los sistemas de los que se dedican especialmente a forense, para que se den una idea, para evitar la contaminación entre un caso y otro, si yo hoy estoy atendiendo el caso A y terminé el caso A y quiero pasar al caso B y voy a utilizar un disco externo para guardar todo lo que vaya recolectando
de estas imágenes forenses entre el caso A y B, recomiendan hacer un formateo 7 veces para minimizar las chances de que quede todavía información en el disco del caso A cuando empiece a guardar las del caso B. O sea que imagínense que la información va quedando y queda. Pero de nuevo, cuanto menos tiempo haya pasado desde el momento en que se supone que lo haya borrado hasta que intentemos recuperarlo, va a ser más fácil. Vamos a tener más chance de poder recuperar eso. Y en general, como decía, hay herramientas que son muy específicas para trabajar estos temas, que son caras o que cuestan mucho, que se venden solo a determinados organismos, pero hay otras herramientas que podemos conseguir relativamente fácil, y por fácil me refiero a que son de código abierto, de descarga gratuita, que nos puede permitir hacerlo. Nosotros, por una cuestión en la oficina, por ejemplo, lo tuvimos que hacer con un USB y, y nada, encontramos muchas cosas borradas de hacía mucho tiempo. No va a aparecer con el mismo nombre o con el mismo. Muchas veces hay que ir haciendo una revisión de todo lo que aparece, todos los archivos que aparecen, ir abriéndolos cada uno para ver qué es, ¿no? Para ver si es lo que estábamos buscando. No va a aparecer con el mismo nombre o con el mismo. Sí, con el mismo nombre del fichero, pero sí va a estar ahí. Entonces es un trabajo quizás un poco más individual y a mano, pero es algo que se puede hacer. Pero de nuevo, todo tiene que ver principalmente con el tiempo que haya pasado desde que se borró. Si pasó mucho tiempo, quizás todavía está, pero dependerá mucho de la suerte o de cuánto trabajo se haya hecho sobre ese dispositivo. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a Rosario Lima por la pregunta. Bueno, si no tenemos alguna pregunta más, podemos ir cerrando la sesión. Una vez más, te agradezco, Guillermo, por todo lo que nos has compartido hoy. Seguro hay mucho más que podríamos charlar. Ojalá que dentro de poco nuevamente estemos hablando con todos los participantes, con un nuevo curso y profundizando un poco más sobre estas cosas. De todas maneras, aprovecho ahí para comentarles a los interesados que en la Fundación Internet Bolivia, eh, como Guillermo lo comentaba, muchas veces se abordan estos temas también y allá tenemos a Guillermo también para contactarlo si tenemos alguna inquietud más específica sobre alguna cosa que estemos viendo en nuestra labor o en nuestra vida privada también. Eh, Muchas gracias a todos y todas. Guillermo, no sé si quieres cerrar con algunas palabras más. No, solo que si quizás se les ocurre alguna pregunta después, si bien yo no estoy en los grupos, pueden hacerla ahí, me la hacen llegar e intentaremos responderla. Muchas gracias, Guillermo. Ahí vamos a, vamos a hacerte llegar cualquier duda que nos llegue. Por los grupos y por el momento, hoy cerraríamos nuestra última sesión. Una vez más les agradezco a todos y todas por su participación. Aprovecho de recordarles que tenemos nuestra última tareita, la tarea 4, que la vamos a empezar a recibir desde mañana. La vamos a recibir como siempre hemos estado haciendo durante el fin de semana para las personas que quieran tomarse un poco más de tiempo, estén ajustados con sus tiempos, los vamos a esperar. Las personas que también se quieran poner al día, tenemos estos días para poder hacerlo. Son tareas muy cortitas. Pueden revisar la guía del usuario, pueden darle una mirada a nuestro chat para saber cuáles eran las consignas. Si tienen alguna duda, me pueden escribir directamente o a las tutoras de su grupo. Son tareas muy cortitas, muy simples, que nos han llevado a un proceso de reflexión desde los casos que atendemos, qué opinan nuestros colegas. En la última hemos redactado brevemente sobre los problemas que nosotros vemos en nuestra institución y ahora va a venir la tarea relacionada a proponer una solución. Entonces, la invitación es a pensar creativamente en soluciones concretas. Sabemos que tenemos dificultades en infraestructura, que tenemos dificultades en capacitación, pero en el momento de proponer algo, una solución,
tratemos de enfocarnos un poco más en lo concreto. Si queremos abordar el tema de la capacitación, podemos decir qué tipo de capacitación, dónde la necesitamos, sobre qué. Si queremos hablar de la prevención, tal vez especificar más alguna campaña, trabajar en alguna unidad educativa o con algún tipo de público en específico. Esa es la invitación, estimados compañeros y compañeras. Nuestra tarea 4, donde vamos a proponer soluciones sobre la violencia de género, tiene que ser lo más específica posible, lo más concreta posible, para abordar estos grandes problemas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está también abierto a su propuesta, a su creatividad, a su experiencia. Vamos a estar muy contentos de poder ver esas propuestas. Y luego van a venir la entrega de los certificados y también nuestra invitación a los participantes más destacados. Entonces, todavía estamos en contacto, los grupos van a permanecer abiertos para estar todavía unos días más en contacto por ahí. Y vamos a también proponerles, si gustan, mantener estos grupos con todos los colegas que están ahí para seguir intercambiando información y estar en comunicación entre todos. Sin más que decir, les agradezco una vez más por su participación, por su tiempo. Seguimos en contacto. Cualquier cosa, por favor, escríbame y también a las tutoras y esperamos ver pronto sus tareitas. Muchísimas gracias a todos y todas. Adiós, gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.